Saludos cordiales. Mi nombre es Victoria Elvira Torres Morenos y soy doctora en Ciencias Pedagógicas. Trabajo en la Universidad de Granma, en el Centro de Estudios de Educación de Granma. Tengo el gusto de compartir con ustedes algunas ideas sobre la importancia del aprendizaje desarrollador en el cambio educativo, para dar paso a un modelo que supera el modelo tradicional y que, como es obvio, está relacionado con la temática de este taller: metodologías activas en el aula. La conferencia, de manera específica, tiene como título el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador a la luz de las exigencias del tercer perfeccionamiento educacional. Y el objetivo es reflexionar acerca de la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en relación con las demandas del tercer perfeccionamiento educacional. Una idea central de la que se parte es que el aprendizaje no es solo recibir información, sino un proceso vivo, dinámico, que se activa y se regula constantemente. Esa activación-regulación es lo que se convierte a esta enseñanza en aprendizaje desarrollador. Es un proceso que busca la formación integral del estudiante, potenciando sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales. Ubicando esta presentación en el marco de la Agenda 2030 de la UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ubica en el número 14 relacionado concretamente con la educación, que responde al logro de una educación de calidad en todos los niveles educativos e igualmente responde a los lineamientos de la política económica y social de nuestro país. Si bien se habla de manera indistinta de enseñanza desarrolladora y de aprendizaje desarrollador, ambos se ubican en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, como proceso único, sistémico y multilateral que responde, por ende, al fin de la política educacional, como decíamos anteriormente. Y ese fin de la política educacional está declarado en los documentos partidistas como la formación integral de la personalidad de las nuevas generaciones. Para reflexionar sobre esta temática, considero interesante y oportuno tener en cuenta la validez de la concepción sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la materialización de las exigencias del tercer perfeccionamiento educacional. Y por qué, si la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador constituye una variante para el cambio educativo, aún nos mantenemos en la adopción de posiciones tradicionales en la conducción de este proceso. Ante todo, vamos a señalar los fundamentos teóricos generales del aprendizaje desarrollador, que, los ubicamos dentro de la ciencia de la educación, y de esta forma podemos hablar de las raíces psicológicas, raíces pedagógicas y raíces didácticas. En el caso de las raíces psicológicas, se nutre de la psicología histórico-cultural de Vygotsky, que enfatiza la zona de desarrollo próximo y la mediación social en el aprendizaje. Desde el punto de vista en su dimensión pedagógica, el docente no solo transmite información, sino que diseña situaciones de aprendizaje que estimulan la reflexión, la creatividad y la autonomía. Y tiene un carácter integrador reflejado en propuestas didácticas porque combina lo cognitivo, lo metacognitivo y lo afectivo, favoreciendo el desarrollo de competencias para la vida. El proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador constituye una de las corrientes pedagógicas más influyentes en la educación contemporánea. Su propósito no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que busca fomentar la creatividad, la autonomía y la capacidad crítica de los estudiantes. Tanto en Cuba como en otros países, diversos autores han aportado teorías y metodologías que enriquecen este enfoque. En el caso de los aportes de autores cubanos, podemos citar en primer lugar a José Silvestre Toruncha, considerado uno de los principales exponentes de la teoría del aprendizaje desarrollador en Cuba. Sus investigaciones destacan que la enseñanza debe promover el pensamiento reflexivo y crítico, integrando la instrucción con la educación y el desarrollo personal. Hay diversos autores que han incursionado en esta temática y de manera, pudiera decir, concreta, pudiera citar a los que tienen un mayor nivel de aportación en este sentido,
tales como Beatriz y Doris Castellanos Simons, Margarita Silvestre Amas, Fátima Agdines y Gilberto García Batista, Raquel Bermúdez Morris y Marta Martínez Llantadas. En el caso de los aportes de autores extranjeros, en primer lugar, como señalábamos anteriormente, debemos citar a Lev Simonovich Vygotsky y sus seguidores, porque la teoría sociocultural y el concepto de zona de desarrollo próximo son pilares fundamentales del aprendizaje desarrollador. Vygotsky defendía que el aprendizaje impulsa el desarrollo cuando se guía con apoyo social y cultural. Dos elementos centrales de la teoría de Vygotsky, que son precisamente la ley genética del desarrollo, de la que se derivan otros conceptos fundamentales que tienen implicación didáctica, y además la relación entre educación, enseñanza y desarrollo. Son elementos esenciales que sirven de base a este proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. También, teniendo en cuenta los seguidores, podemos hablar de Leontiev, de Luria, de Galperin, de Talísina y de Masmutov. En el caso de Jean Piaget, con su teoría de las etapas del desarrollo cognitivo, aportó una visión sobre cómo adaptar la enseñanza a las capacidades de los estudiantes. David Ausubel formuló la teoría del aprendizaje significativo, en la que el nuevo conocimiento se integra con lo que el alumno ya sabe, lo que conecta directamente con la idea de aprendizaje desarrollador. Y Jerome Brunner defendió el aprendizaje por descubrimiento y la importancia de la estructura cognitiva, aportando bases para metodologías activas y desarrolladoras. Estas teorías, estos autores, incursionan en elementos fundamentales que sirven de base para el aprendizaje desarrollador, por cuanto, independientemente de que su teoría es cognitivista, también se mueven entre el constructivismo y se resalta la importancia del aprendizaje por descubrimiento y del aprendizaje significativo. Podemos hablar también de aportes de autores locales, porque precisamente en el desarrollo del programa de formación doctoral en ciencias de la educación, o sea, perfeccionamiento del proceso educativo desde las ciencias de la educación, tenemos en cuenta en la línea de didáctica y su contextualización a los diferentes niveles organizativos y a las didácticas particulares, que muchos autores nuestros en los programas de maestría como doctorado, que sus investigaciones están llamadas a hacer aportaciones concretas, específicas, alternativas, que contribuyen a lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Podemos citar, por ejemplo, a la doctora María Luisa Tía Pacheco, que trabaja sobre las reacciones químicas, teniendo en cuenta las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Gladys Pérez Torres, que trabaja la gestión independiente del conocimiento con enfoque profesional en la formación de profesores de la licenciatura en Pedagogía, Psicología. Oscar Vivero y Alexis Jerez Escalona, que incursionaron en el autoaprendizaje como uno de los resultados fundamentales que se debe alcanzar mediante la aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Elena Piñeiro Alonso, que aborda la atención a las diferencias individuales en esa relación entre el trabajo colectivo y el trabajo individual, y desde el punto de vista también de doctorandos que hemos atendido extranjeros, Óscar Moncayo Carreño aborda la estimulación del aprendizaje y Ginger Fienco Campuzano trabaja el diagnóstico pedagógico. Además, debemos señalar que, aunque no lo mencioné anteriormente, la enseñanza problemática constituye, yo diría, la base del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Y en eso también tenemos a la doctora María Rosa Paneque Gamboa, que incursionó en la enseñanza problemática para la educación en el trabajo. De esta forma, solo les he mencionado algunos de los investigadores que han trabajado este aspecto, porque son disímiles los resultados que tenemos en función de esto. De esta manera, podemos decir que existe una convergencia de aportes entre los autores extranjeros, los autores cubanos, y ya esa aplicación concreta en el desarrollo local de nuestra provincia y de nuestros municipios. Los autores cubanos han contextualizado y enriquecido las teorías de Vygotsky, Piaget y Ausubel,
adaptándolas a la realidad educativa nacional. De esta manera se ha consolidado un modelo pedagógico que busca no solo instruir, sino también formar ciudadanos críticos, creativos y capaces de transformar su entorno. El proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador es el resultado de una interacción entre aportes universales y aportes nacionales. Mientras que los autores extranjeros sentaron las bases teóricas, los cubanos han sabido contextualizarlas y enriquecerlas, creando propuestas pedagógicas que responden a las necesidades de la educación en Cuba y en América Latina. En resumen, el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador es un campo donde convergen aportes de autores cubanos contemporáneos y de clásicos internacionales como Vygotsky y Piaget, todos con el objetivo de formar estudiantes capaces de pensar, crear y transformar. Adentrándonos en la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, vamos a definir como aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los procesos de socialización, responsabilidad y compromiso social. Para ser desarrollador, el aprendizaje debe cumplir con 3 criterios básicos: promover el desarrollo integral de los estudiantes, o sea, garantizar la unidad de lo cognitivo y lo afectivo; potenciar el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la autorregulación; desarrollar la capacidad para lograr aprendizajes a lo largo de la vida a partir del dominio de las habilidades y estrategias para aprender a aprender y de la necesidad de una autoeducación constante. Así, existe una serie de exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que en algunos casos algunos autores las han considerado como principios didácticos básicos. En primer lugar, el diagnóstico integral de la preparación de los educandos, por cuanto toda función que desarrollan los educadores debe partir del diagnóstico integral. La estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento por los educandos. En este caso podemos hablar de apoyarse en la experiencia previa de los educandos y sus vivencias afectivas, la vinculación de la teoría con la práctica, las tareas docentes que se seleccionan, que sean variadas, diferenciadas y suficientes, y la participación reflexiva en el proceso mediante la colaboración, la cooperación y la reflexividad. Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por el alumno desde posiciones reflexivas. En este sentido, como señalaba anteriormente, es importante tener en cuenta las situaciones de aprendizaje y las tareas docentes. Orientar la motivación hacia el objetivo de la actividad. Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento. Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas que favorezcan el desarrollo intelectual de los educandos, logrando la interacción de lo individual y lo colectivo. Atender las diferencias individuales en el tránsito del nivel logrado al nivel deseado. Y vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la valoración por el educando en el plano educativo y los procesos de formación cultural en general. Hay un aspecto muy importante que tenemos en cuenta también para abordar la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, es su esquema. Y este esquema muchos autores lo han desarrollado teniendo en cuenta dimensiones y subdimensiones. De modo general, en la literatura al respecto se habla de una dimensión de activación-regulación del proceso, una dimensión significativa y una dimensión motivacional. En este caso vamos a hacer referencia, aunque están estrechamente relacionadas, a las dimensiones cognitivas, que representa la activación o participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento. La significatividad promueve la relación entre lo nuevo y lo que ya sabe el alumno. La generalización como capacidad de aplicar lo aprendido en diferentes contextos y la reflexión, que es el análisis crítico de los contenidos y procesos. La dimensión motivacional promueve en primer lugar el interés, es decir, despertar curiosidad y deseo de aprender. La autonomía porque fomenta la independencia en la búsqueda de soluciones de aprendizaje.
la autorregulación como capacidad de controlar y dirigir el propio aprendizaje y la persistencia, es decir, cómo lograr mantener el esfuerzo frente a retos y dificultades. La dimensión afectiva social tiene en cuenta la colaboración, la comunicación, la formación de valores y actitudes y la identidad, como el desarrollo de convicciones, ideales y sentido de pertenencia. En el caso de la dimensión metacognitiva, lo primero que debemos señalar es que esta se logra siempre que el estudiante adquiera conciencia de lo que aprende y del proceso que ocurre al respecto. Reconoce cómo se aprende. La utilización de estrategias de aprendizaje con el uso de métodos y técnicas para aprender mejor. La evaluación, que incluye no solo la heteroevaluación, sino también la autoevaluación y la coevaluación del desempeño. Y la transferencia, que se manifiesta en la posibilidad de transferir o de aplicar estrategias en nuevas situaciones. En el caso de la activación, es un elemento que deseamos resaltar en este sentido. La activación se refiere a las estrategias que movilizan al estudiante hacia la participación activa, que incluyen la motivación inicial, la participación activa y la conexión con la experiencia previa, es decir, cómo se vinculan los contenidos relacionados con saberes anteriores y las vivencias de los estudiantes, y la conexión con la experiencia previa. En este caso debemos significar que, como habíamos señalado anteriormente, para el caso de la explicación del proceso de motivación, es importante tener en cuenta la teoría de Ausubel y la teoría de Jerome Brunner, independientemente de que todo el conjunto de elementos que hemos valorado tienen importancia para analizar este proceso. En el caso de la regulación, implica guiar, acompañar y ajustar el proceso para que el estudiante logre aprendizajes significativos. Aquí también, como señalábamos anteriormente, es importante que el estudiante aprenda a autorregularse, que aprenda a planificar, que aprenda a monitorear y evaluar su propio desempeño. Y, lógicamente, esto se conjuga con la regulación externa, que es la que desarrolla el profesor por cuanto él orienta, retroalimenta y ajusta las estrategias según las necesidades. Es importante señalar que la activación-regulación es una unidad dialéctica, que la activación-regulación pudiéramos decir que constituye el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Activar y regular no son procesos separados. La activación sin regulación puede llevar a la dispersión y la regulación sin activación puede derivar en pasividad. La unidad dialéctica asegura que el estudiante se mantenga motivado y al mismo tiempo orientado hacia metas claras. Se trata de un ciclo continuo: activar, regular, reactivar, regular. Aquí también nosotros hablábamos desde el inicio, al hablar de un nuevo modelo pedagógico, que en este caso es el desarrollador, cómo cambian los roles e implicaciones del docente y del estudiante. Es decir, cambian de roles porque el profesor diseña experiencias de aprendizaje, diseña diferentes actividades que despiertan el interés y promueven la reflexión. Constituye un mediador porque facilita el diálogo, la cooperación y la construcción colectiva del conocimiento. Es un evaluador formativo porque utiliza la evaluación como herramienta de regulación, no solo de medición. Y en el caso del rol del estudiante, él se convierte en sujeto activo porque participa en la construcción del aprendizaje, autónomo y reflexivo y a su vez colaborador. Hay algo muy importante que quizás no podamos abordar en toda su magnitud, que son las estrategias metodológicas de activación-regulación. De modo general, se incluyen dentro de estas estrategias los estudios de casos que favorecen la reflexión crítica y la aplicación práctica, el aprendizaje basado en problemas, muy difundido en Cuba y en América Latina, porque activa la curiosidad y regula el proceso mediante fases de investigación. Los proyectos interdisciplinarios, porque integran saberes y requieren autorregulación constante, y el uso de las técnicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como las plataformas digitales que permiten seguimiento y retroalimentación en tiempo real. Hablábamos al inicio de autores que en el ámbito local
han desarrollado sus investigaciones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, y en ellos, en sus obras, en sus tesis, podemos encontrar otras estrategias metodológicas para activar este tipo de aprendizaje. En el caso de la dimensión ética y social, el aprendizaje desarrollador es muy importante porque no solo busca eficacia cognitiva, sino también formar ciudadanos críticos y responsables. Promueve valores como la cooperación, la solidaridad y el respeto a la diversidad. Sobre la base de estos elementos que en el orden teórico hemos señalado y que para mí constituyen esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, vamos entonces a analizar sobre la base de la primera pregunta que yo señalaba anteriormente, cómo esto se contextualiza al perfeccionamiento educacional, es decir, al perfeccionamiento educacional que se está desarrollando en los momentos actuales. En el perfeccionamiento educacional se producen cambios esenciales en tres sentidos: cambios generales en el Sistema Nacional de Educación, cambios en las formas de trabajo de las instituciones y modalidades educativas y cambios curriculares. Se proyectan nuevas formas de trabajo como el proyecto institucional, el proyecto educativo, el currículo institucional, el trabajo en red, el trabajo metodológico y el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Dentro de los materiales del perfeccionamiento se han hecho modificaciones importantes en los planes de estudio, los programas, los libros de texto y las orientaciones metodológicas. De esta forma podemos plantear que esta relación entre proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador y tercer perfeccionamiento educacional se materializa porque este proceso de enseñanza-aprendizaje es una condición y una exigencia del tercer perfeccionamiento educacional, en correspondencia, como yo planteaba inicialmente, con los lineamientos de la política económica y social de nuestro país. Promueve el perfeccionamiento hacia la calidad educativa en correspondencia con los objetivos de la Agenda 2030 y está dirigido a la formación integral de la personalidad. De esta forma podemos concluir señalando que el aprendizaje desarrollador permite que el estudiante se convierta en protagonista de su formación, mientras el docente actúa como mediador y regulador. La combinación de estrategias de activación y mecanismos de regulación asegura aprendizajes significativos, autónomos y socialmente relevantes. El aprendizaje desarrollador busca la apropiación activa y creadora de la cultura, promoviendo el perfeccionamiento constante, la autonomía y la responsabilidad social. De esta forma, a través de esta conferencia, damos respuesta o nos acercamos a la pregunta relacionada con cuál es la validez de la concepción sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la materialización de las exigencias del tercer perfeccionamiento educacional. Y queda latente la pregunta sobre por qué, si la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador constituye una variante para el cambio educativo, aún nos mantenemos en la adopción de posiciones tradicionales en la conducción de este proceso. Muchas gracias.